ingeniería en biotecnología y me toca explicarles el tema de los organismos procariontes. La célula se divide en dos: los eucariotes, que tienen su material genético encerrado en una envoltura o doble capa de fosfolípidos, como se observa en la imagen, y los procariontes, que lo tienen en su citoplasma. Las células procariotes, ¿quién los identificó? Carl Woese. Él analizó las secuencias de nucleótidos de varias moléculas de ARN ribosomal. Entonces pudo inferir la existencia de tres grandes divisiones o dominios lógicas, entre los que se encuentran los dominios bacteria y archaea, que incluyen a todos los procariontes, y el dominio eucarya, agrupa a los protistas, los hongos, las plantas y los animales. El dominio bacteria constituye la mayor parte de los seres vivos que existen en nuestro planeta, que han existido desde hace millones y millones de años. Habitan por lo regular en el suelo y ambientes acuáticos. También hacen muchísimas funciones que afectan a la salud de varias especies, incluyendo al ser humano. Las archeas, llamadas también arqueobacterias, componen un grupo separado que habita normalmente en ambientes de temperatura o salinidad extremas. Como se puede ver en la imagen, ahí se cómo está dividido de acuerdo a Carl Woese, cómo se pueden agrupar las especies biológicas. Vamos a analizar las principales características de los procariontes. La primera sería su tamaño. Es una bacteria típica que varía entre 0.2 y 2.0 micras de diámetro y de 2 a 8 de longitud. Aunque se conocen bacterias enormes visibles a simple vista, como la Epulopium fischeldoni. Como pueden ver en la imagen, las bacterias, ahí se puede observar el tamaño de las bacterias. Su reproducción es asexual, usualmente por bipartición. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula primero duplica su material genético haploide, después aumenta su tamaño y finalmente aparece un tabique que la divide en dos. Existen algunos casos en los que las bacterias que forman agregados celulares, llamados cuerpos fructíferos, terminan para dar origen a nuevas bacterias. En algunas bacterias se presentan fenómenos de sexualidad que se caracterizan por un intercambio genético entre bacterias de la misma especie o en ocasiones con bacterias de especies diferentes. En la imagen podemos observar los tipos de reproducción asexual, que sería la fisión binaria o bipartición, la gemación, esporadísticas. Sus paredes celulares casi siempre contienen un polisacárido complejo denominado peptidoglicano. Este último es una especie que contiene un polímero de azúcar y un fragmento de proteína. En la imagen podemos ver, por ejemplo, lo que forma la membrana celular, los peptidoglicanas. La cuarta característica, su nutrición es muy variada. Algunas son fotoautótrofos. Esto significa que utilizan la energía del sol y el dióxido de carbono como fuente de calor. Los hay también los fuente de energía, pero compuestos orgánicos como fuente de carbono. Otros son quimioheterótrofos, que como fuente de energía y de carbono utilizan compuestos orgánicos. Y también tenemos los quimioautótrofos, que obtienen la energía de la oxidación de compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono como su fuente principal de carbono. En la imagen podemos ver cómo se encuentra distribuida la fuente de energía de los procariontes. La quinta característica, no tienen organelos membranosos, aunque muchas bacterias pueden presentar membranas internas que desempeñan funciones como la fotosíntesis. Esta característica normalmente tienen una cadena cerrada de ácido desoxirribonucleico, ADN, aunque puede haber hasta 4 copias idénticas. Además, algunas bacterias poseen pequeñas cantidades de ADN llamadas plásmidos, que contienen genes, a menudo importantes para la bacteria. En la imagen podemos ver cómo es el ADN bacteriano, que es en forma de cadena, y los plásmidos, que son en formas circulares. La séptima característica, su ADN no está asociado con las proteínas histonas.
como ocurre en la mayoría de los eucariontes. Como podemos ver, el ADN se encuentra asociado a la proteína histónica que es la encargada de llevar el ADN. La octava característica, no presentan citoesqueleto. ¿Qué significa esto? Que es una red de proteínas filamentosas que se observan en el citoplasma de los eucariontes, aunque se han descubierto filamentos sencillos hechos de proteínas similares a las que forman parte del citoesqueleto en las células eucariontes. En la imagen podemos ver cómo se estructuran los eucariontes. La novena característica, carecen de centriolos, flagelos formados por microtúbulos y cuerpos basales. En la imagen podemos observar la estructura. Por ejemplo, ahí se observan las características de los centriolos que los procariontes no lo tienen. La importancia. La importancia de los procariontes es enorme en nuestro planeta. A pesar de que son patógenos para el ser humano, la mayoría son indispensables para el desarrollo de la vida en la Tierra. Casi todos los gases de la atmósfera son subproductos del metabolismo de los procariontes. Por ejemplo, el nitrógeno constituye fundamentalmente de proteínas y ácidos nucleicos. Procede prácticamente de la fijación bacteriana de este elemento. En el caso del oxígeno, que ha sido una aportación de las grandes de las cianobacterias, como hoy lo tenemos, el oxígeno es de gran importancia para la vida, y las cianobacterias proliferan en los mares someros y asoleados. Como resultado, liberan gran cantidad de oxígeno molecular que paulatinamente dio origen a la atmósfera actual y desencadenó junto con el surgimiento de la sexualidad la gran biodiversidad de la Tierra, con la que hoy en día cuenta el planeta. Su hábitat. En el caso de los hábitats de las procariontes, por ejemplo, se localizan en medios anaerobios ricos en materia orgánica en descomposición como las aguas estancadas. También existen en el tracto digestivo de los animales, en fuentes termales y en el fondo de los océanos. En el caso de los halófilos, que son los amantes de la sal, crecen principalmente donde la concentración salina para sobrevivir. Su hábitat se localiza a lo largo de las costas y en sitios de concentración de sal e incluso en el Mar Muerto. Otras arqueas son de los termófilos o amantes del calor, que viven en fuentes termales sulfurosas o en pilas humeantes de residuos de carbón. Como podemos ver en la imagen, cuáles son los reinos de estas bacterias. Y por último se encuentra la referencia bibliográfica de donde obtuve toda la información para obtener la información para la presente presentación. Y muchas gracias por su atención prestada y, espero que mi presentación haya sido de beneficioso para sus conocimientos. Buenas tardes.